Hola, ¿cómo va? Soy Sebas de Plantascolog. En este video voy a responder varias preguntas que me han hecho en la cuenta de Instagram sobre diversos temas. Me pareció algo interesante para ir abordando como diferentes situaciones y darles mi opinión y mi experiencia de cómo las podría solucionar o qué consejo podría darles. Arrancamos con la primera pregunta que dice: ¿qué foco me recomendás para tener plantas de interior? Si se fijan acá atrás, van a ver que hay unos estantes, ¿sí?, que tienen unos tubos LED. Esos tubos LED lo que están haciendo, aparte de decorar este video y decorar la casa, están haciendo como están compensando la poca entrada de luz, que si bien acá tengo una ventana que tiene orientación norte, hay ciertos horarios en los que no ingresa demasiada luz. O también los días nublados, por ejemplo, están ahí activas para compensar y para dar ese plus de iluminación que necesitan las plantas para poder vivir mejor. No es, digamos, como la luz principal que van a tener estas plantas, sino que están ahí ayudando, ¿sí? Eso es importante. Está bueno que en un lugar que tienen luz media, por ejemplo, o sea, un lugar en el que ustedes pueden leer un libro sin hacer demasiado esfuerzo, hablando de la iluminación, podemos decir que en esa situación de luz tienen luz media. Entonces, con estos tubos quizás tenés una luz media tirando a alta, pero sí, es como una pequeña cuota, un pequeño empujoncito, por lo cual les recomiendo tubos LED. Estos son cálidos, pero también pueden ser fríos y tienen, creo que cada uno 18 watts. Con cualquier iluminación artificial que ustedes dispongan, puede ser un velador, pueden ser lamparitas, no necesariamente tienen que ser tubos, pero bueno, esto de que sea un tubo y una cuestión larga, lo que les permite es poder abarcar varias plantas y que no sea como una cuestión muy puntual. Si no, tendrían que poner una lámpara cada 2 plantas. La otra pregunta es: ¿cómo controlar plagas en plantas de interior? Es algo que yo vengo hablando muchísimo en Instagram, pero me parece que siempre está bueno recordarlo. Para mí lo mejor es hacer una rutina antiplagas, que la pueden hacer una vez por mes y pueden usar jabón potásico y aceite de neem. Si tienen aceite de neem puro, ¿sí?, mezclan los dos productos. Aceite de neem puro y mezclan los dos productos. O pueden usar solo jabón potásico o pueden usar solo aceite de neem. Eso la verdad que es indistinto. Lo bueno es que juntos hacen una buena dupla para controlar y hacer una rutina antiplagas que la van a hacer regularmente, ¿no?, una vez por mes. Pero si son del team, del equipo que hace algo cuando a la planta le ve algún bichito o alguna cuestión rara, les recomiendo que en esas ocasiones vayan por algo un poquito más fuerte, algo más químico quizás. Pero bueno, hay varias empresas que comercializan productos antiplagas que tienen como líneas bio o que son como más amigables con el medio ambiente. Les recomiendo eso, que hagan una rutina quizás con algún producto más fuerte y después mantengan cada 15-30 días que puedan ir haciendo esta rutina a todas sus plantas. Y lo mejor, y que recomiendo, es no hacerlo cuando solamente vean algo raro, sino hacerlo regularmente. Aunque no vean nada extraño en algún bichito dando vueltas, eso les va a asegurar que la planta crezca mejor, que no se contagie de ninguna otra. Y además, si traen una planta nueva a casa, indispensable hacer esa rutina antiplagas apenas cruza la puerta. Sea que la compren en un lugar en donde saben que se le hace control de plagas, como en uno que no, porque uno nunca sabe. Y de este lado, y teniendo un vivero, siempre estoy tirando productos para todos lados. Pero bueno, puede pasar que algún bichito quede. Entonces mi recomendación va por ese lado. Otra consulta que me llegó es, me dicen: siempre me interesa hablar de sustratos para plantas. Bueno, es algo que es muy interesante, es como para hacer un video sobre eso puntualmente. Pero si se fijan en el canal de YouTube hay un video en donde hablo del sustrato, les paso una receta como universal que pueden ir modificando, pueden ir cambiando en función de la especie a la que van a plantar, ¿no? Si van a elegir especies que son epífitas o tienen especies que son epífitas, o sea, las que crecen como agarradas a los árboles o entre las piedras y que no necesariamente necesitan tierra o suelo o sustrato,
les recomiendo que vayan por un sustrato más drenado. Lo pueden hacer más aireado con corteza de árbol, con pinocha, que es como el manto de pino que hay en el suelo en donde hay pinos, con cascarilla de arroz, con más perlita, con pometina. Pero bueno, a esa mezcla le agregan estos ingredientes para darle más aireación a esas especies que son epífitas. Si necesitan que el suelo, que la especie necesita que el suelo mantenga más humedad, les recomiendo que pongan un poco más de materia orgánica, que puede ser humus, puede ser compost, puede ser resaca de río, puede ser tierra negra, tierra fértil común. De esa forma le van a dar más humedad a esas especies que necesitan estar con el sustrato así como muy húmedo todo el tiempo. La siguiente consulta dice: ¿los medidores de humedad para el sustrato sirven? Tengo uno y a veces le desconfío. Para mí los medidores de humedad son como un gadget, como, no sé, medio raro, ¿no? Porque a mí lo que me parece es que uno tiene que sentir si la planta necesita ser regada o no. Eso te da como un aprendizaje, ¿no? Agarrar una planta y decir: a esta planta le falta agua, y no depender de un aparato que si un día no tenés pilas no vas a saber cuándo regar. O si un día deja de andar o empieza a fallar, quizás puedes matar tu planta porque ese aparato no te está dando información fiable. Entonces, para mí, no sé, servir quizás sirven, quizás enchufás algo en una maceta y te dice necesitas regarla y está buenísimo, pero me parece que lo que más sirve es saber en qué momento regar y estar pendientes y cuidarlas y darles lo que necesitan, pero sabiendo lo que necesitan, ¿no? Eso es re importante. Así que para mí el medidor no va, pero bueno, si es algo que es una herramienta que les sirve para aprender cuándo regar y después tener ese criterio, para mí ahí está buenísimo. También me dicen: se me caen las hojas de mi oreja de elefante y no sé qué hacer. Bueno, habría que ver cómo se caen, cómo se ponen y en qué situación está esa planta, ¿no? Eso es como muy puntual, quizás para analizarlo de esta forma, pero sí te recomiendo que si es una alocasia le hagas rutina antiplagas. Los ácaros, por ejemplo, son la plaga como más peligrosa para las alocasias, son amantes de las alocasias y es una plaga que destruye las plantas en muy poco tiempo porque se reproduce muy rápido. Entonces te recomiendo que vayas por algún producto, quizás algún aceite emulsionable y abamectina, que es esa mezcla que yo recomiendo siempre. Eso va muy bien con alocasias que tienen, o cualquier planta que tiene ácaros. Pero habría que ver también cómo está el sustrato, hay que ver en qué lugar la tenés, si es en una época de mucho calor y le está dando sol, te puede pasar que las hojas se achicharren. Si estás en una época en donde hace mucho frío y está en el exterior, también puede ser que se te esté quemando por eso y se te estén cayendo las hojas. Y también puede ser una cuestión natural, ¿sí? Que es la senescencia, es como el proceso en que la planta mata alguna de sus hojas porque no está generando la energía suficiente, y generalmente pasa con las hojas que están como más hacia el exterior. Yo les mostré en un video de la alocasia Black Velvet que les había dejado una hoja que se había puesto amarilla, porque quería mostrarles de qué parte de la planta es esa hoja, que es de la parte más como exterior y es la hoja más vieja. Es normal que alguna que otra se muera, pero si todas empiezan a morir es porque algo está pasando, o en el sustrato o en la planta, por alguna plaga o por una cuestión del cuidado. Así que ahí hay que mirar puntualmente qué es lo que está pasando con tu planta. Me dicen: se me murió una areca, estaba muy embichada, me frustré, ¿qué hago? ¿Tiro toda la maceta y la tierra o la recupero la maceta? Bueno, esta es una pregunta que está buenísima, porque siempre que se te muere una planta, yo recomiendo fijarse por qué se murió, ¿no? Si es porque, por ejemplo, te olvidaste de regarla 3 meses, ya sabes por qué se murió, es por riego, y digamos que no sería algo problemático. Pero si la venís cuidando súper bien, pero no le estás haciendo control de plagas, por ejemplo, que es lo que pasó acá quizás, que estaba embichada. Embichada sería como que tiene o alguna plaga o que tiene algo externo que se alojó en esa planta y la hizo decaer. Entonces, en esos casos yo recomiendo que, así como sacás la planta de la maceta, la metas en una bolsa de basura y la tires. La maceta la podés recuperar, la podés lavar bien y desinfectar súper bien, y la podés volver a usar. Si es una maceta que vale, no sé, muy barata y que la podés conseguir,
te recomiendo que tires todo. Pero si es una maceta que quizás te salió unos buenos pesos y te da como cosa tirarla, sí, te recomiendo que la laves bien, la desinfectes bien, incluso hasta tirarle algún producto contra las plagas, algo químico. Si es que sabes cuál fue la plaga que atacó, tira un producto a la maceta que combata eso y ahí podés usarla. Pero el sustrato te diría que no, porque a veces muchos problemas que están en el suelo que no los vemos siguen ahí por más que la planta esté muerta. ¿Qué planta es buena para el baño? Bueno, esta es una pregunta muy general porque cada baño es diferente. Hay baños que tienen ventanas muy grandes, hay baños que no tienen ventanas. Lo que sí te puedo decir con respecto a la luz es, bueno, si tenés un baño luminoso, es lo mismo que cualquier otro ambiente de la casa, el baño. La gran diferencia no está en la iluminación, que a veces sí, porque o no tenés luz o quizás sí tenés luz. La gran diferencia para mí es que en el baño es como el sitio con más humedad de la casa. Entonces ahí podés poner Schoepertias, que antes se llamaban calateas, marantas, ollas, philodendrons, todas esas especies que son de origen tropical y que requieren como de alta humedad. Te las recomiendo para el baño. Helechos, ¿sí? Como que me voy acordando. Me parece que esas son muy buenas opciones para el espacio que quizás tiene más humedad en tu casa. Y que bueno, si tenés un baño luminoso, puedes poner cualquier planta. Un día vamos a hacer un tour acá por las plantas de casa y les voy a mostrar las plantas del baño. Tengo plantas en el baño y que están creciendo súper bien. Así que eso, pensá en plantas que necesiten mucha humedad y quizás luz media. Como que eso es lo que habría en un baño con al menos una ventana. Y con eso estaría súper bien. Otra pregunta dice, ¿cómo mantenemos sanas a las plantas que están afuera ahora que cambia el clima? Bueno, es importante ver qué especies son las que tenés afuera, porque a veces se pueden hacer algunas cosas y a veces no se puede hacer mucho. Por ejemplo, si tenés colocáceas, es muy probable que se duerman en el invierno. Aunque yo también tuve la experiencia de tener colocáceas en el exterior y sin embargo pasaron el invierno y no les pasó nada. No se achicharraron, no dejaron de crecer y la verdad que están perfectas. Así que sería cuestión de eso, de ver qué especie es. Si podés protegerlas con alguna tela antiheladas para que es como si fuese una friselina, es como una tela media plástica, que es un poco traslúcida. Eso protege un poco contra el frío. Está bueno como juntar plantas en un lugar determinado y que por lo menos se vayan protegiendo entre sí. También lo que podés hacer es, si tenés la posibilidad de cerrar con algún plástico, con alguna cortina, hacer como una especie de mini invernadero con alguna estantería, no sé, opciones hay miles. Pero bueno, también es importante saber que hay plantas que son gigantes y que no las puedes entrar a tu casa. Y ahí es como hay que dejar quizás que entren como en periodos de dormir y después que aparezcan en primavera otra vez. Esa es la naturaleza de las plantas. Otra consulta dice, una hoja de Pilia peperomioides con tallo en agua, ¿sacará raíz? Y la verdad que me quedé pensando porque nunca lo probé. Y bueno, acá está la prueba. La puse en agua más o menos hace unos 10 días y acá está el resultado, la raicita en el tallito de la Pilia peperomioides. Así que te puedo decir que sí, hace raíz. Lo que no sé si de acá va a salir alguna plantita, ya les voy a contar, pero creo que sí, porque está haciendo como algo raro ahí. Está bueno probarlo, esta la voy a poner en breve en sustrato, a ver si genera una planta. Yo creo que sí, pues si generó raíces, muy probablemente crezca una plantita. Otra consulta que me llegó es, ¿hay plantas que resistan la oscuridad o muy poca luz? Si tengo ambientes oscuros, ¿qué hago? Bueno, sí, hay plantas que toleran la poca iluminación. La verdad que sí, hay varias especies que toleran como la poca iluminación. Te puedo recomendar la Dracena trifasciata, que también la conocemos como Sansevieria, Philodendron cordatum, el potus, el que conocemos todos. Son plantas que sí toleran la poca iluminación. Sí, lo que pasa a veces es como que se frenan en el crecimiento o las hojas que van sacando son muy chiquitas. Hay que tener cuidado, o sea, toleran la poca iluminación, pero no todos los ejemplares son como capaces de desarrollarse y vivir así como plenamente en poca luz. Lo que sí te puedo dar el consejo es que pongas espejos en esos lugares, quizás desde otros ambientes que sí reciben luz.
porque eso te va a ayudar a como redireccionar un poco la iluminación en tu casa. Esto que explicaba antes de si tenés un ambiente que recibe poca luz, con algún tipo de tubo LED o con algún reflector o prendiendo como más las luces artificiales que tenés en tu casa, con eso podrías ayudar a que esas plantas como que disfruten un poquito más de la vida, ¿no? Porque las plantas, acuérdense, necesitan de la iluminación. O sea, necesitan luz, necesitan humedad y necesitan una temperatura cálida. Y poner una planta en un lugar que es netamente decorativo, porque por ejemplo, un espacio en donde no tenés ni una ventana, no hay luz más que la artificial que cuando prendés cuando entras, ahí te diría que vayas a un bazar y te compres una planta de plástico, porque eso sería lo más sano para todos, ¿no? Como las plantas tienen que ir en un lugar en donde la van a pasar bien, en mi mirada. Si es un lugar en donde no es apto para una planta natural y viva, me parece que lo mejor es o poner un mono. Poner un peluche en vez de una planta. Porque sí, porque no está bueno poner una planta en un lugar por ponerla mientras que no hay condiciones para que eso esté bien. Otra consulta es nematodos. Encontré en mi potus, no sé si ya los erradiqué. Bueno, te debo decir que los nematodos son muy difíciles de erradicar. Hay varios productos que se pueden comprar que son para regar esas plantas. Están compuestos por hongos que lo que van a hacer es como contrarrestar el crecimiento de estos bichitos que son como gusanos microscópicos que no los vemos, pero sí podés darte cuenta que hay nematodos cuando hay como una especie de callosidad en las raíces o se hacen como unos, no sé, como unas papitas en las raíces. Esos son como los índices de que hay nematodos. Lo importante a saber es que estos productos hay que usarlos. Generalmente se usa mucho durante una semana y después hay que hacerlo una vez por semana. Es un tratamiento bastante como intensivo en el que hay que estar muy atento, hay que estar haciendo como muchas cositas para poder erradicarlos de verdad, lo cual, como decía, es bastante difícil. Por lo cual lo que te recomiendo es, si es una planta que, por ejemplo, un philodendron, ¿no? Que quizás es más fácil de propagar o de que genere nuevas raíces, te recomiendo cortar y así como está la maceta, la tierra y todo a la basura y arrancar de nuevo con una planta que la podés propagar en agua, en musgo, en perlita y así enraizar de vuelta, porque puede que vos cambies el sustrato de esa planta, le saques todo, la laves y lo que sea, pero te quedó alguno. Con que te queden 10, ya está de vuelta. En un tiempo tenés nematodos de vuelta en ese suelo. Así que te diría que eso, si es este caso un potus, te diría que lo propagues, que lo cortes de la base, ¿sí? De la primera hoja siguiente a la que sale del suelo, ahí cortás, lo propagás y la empezás de vuelta. Porque sí, es medio un problema, es bastante una cagada. Así que sí, ese es como mi consejo. O ir por un producto que sea de alguna marca reconocida quizás, o que conozca que tiene efectividad, o directamente chaf. Otro potus y otra consulta, me dicen tengo el potus estallado de amor, ¿puede ser que se corte con tanto peso? ¿Lo mudo de maceta? Bueno, hay que ver, ¿no? El tema del potus. La naturaleza del potus, que estamos hablando del Epipremnum aureum, cuando hablamos de potus, es que es una planta que tiene la tendencia a treparse por algún árbol, ¿sí? Naturalmente. Entonces no es de la naturaleza de colgar y que sus raíces soporten todo ese peso. Sí puede pasar que en algún momento ese peso termine como arrancando toda la planta de la raíz. Si tenés suerte no pasa nada, pero si no tenés suerte se te puede quebrar. Entonces sí, recomiendo pasarlo de maceta, pero lo que más te recomiendo es que hagas como una especie de poda en ese potus. Cuando veas que ya tiene como la forma que más o menos te gusta o el largo que te parece que es el correcto, que no es tan pesado, ahí empezás como a podarlo y eso lo podés propagar. Lo pones en agua o lo pones en musgo, esperas que haga raíces, y haces una plantita y se la regalás a un amigue y quedas bien. Pero sí, también lo podés mudar de maceta para que tenga como mayor superficie de agarre, pero sí, va a llegar un momento en que cada vez vas a necesitar una maceta más grande y lo ideal es sí, hacerle una poda como cualquier árbol, digamos, que uno tiene un árbol que es medio grande, lo poda y más o menos ahí lo vas controlando. Con el potus es lo mismo, vas cortando y vas sacando lo que te parece que es un montón y lo podés propagar.
Otra consulta dice, las tengo afuera bajo techo, calculo que las plantas. En invierno las voy a entrar, hay menos luz pero no heladas. ¿Estarán bien? Bueno, hay que ver la verdad si van a estar bien o no va a estar bien. Lo mejor es que sí, si las podés tener adentro, que lo hagas, eso está genial, porque por lo menos van a tener unas condiciones de temperatura más aceptables y condiciones de humedad que también van a ser más aceptables, porque en la casa, por más que tengas o no tengas humidificador, uno está acá adentro, hay gente viviendo y eso genera humedad en el ambiente. Entonces me parece que sí, que van a andar mejor adentro. Habría que ver también cuánto es menos luz, ¿no? Si la vas a ubicar en un cuarto en donde no tenés nada de luz, no hay ni una ventana, y te diría que capaz te conviene dejarlas afuera y ponerle una bolsa de plástico. Yo creo que lo mejor es que sí, que las entres, que bueno, quizás tengan un poco menos de luz, pero por lo menos van a tener una temperatura más aceptable, ¿no? Hay daños que se generan con las bajas temperaturas que son irrecuperables y que quizás un poco menos de luz, por lo menos 2-3 meses, no creo que sea como un gran problema, y por lo menos así podés pasar como el invierno, tus plantas pueden pasar mejor el invierno. Sí te recomiendo que las riegues menos si van a estar en un lugar con poca luz, porque el sustrato probablemente tarde más en secarse. Hay que ver también qué especies son, ¿no? Eso es como muy importante. Saber qué necesidades tienen esas especies que van a entrar y cuánto toleran la poca iluminación, y también saber cuál es el límite de temperaturas que toleran, porque a veces está esto insertado en la cabeza de todo el mundo de, bueno, llega el invierno, las plantas que tengo afuera se van a morir porque el frío mata todo. No, hay plantas que toleran las bajas temperaturas. Hay que ver si son plantas tropicales, las vas a tener que entrar, quizás, en el mejor de los casos. Si son plantas más rústicas, hay algunas que soportan hasta menos 10 grados. Y también habría que ver, otra cuestión es a dónde estás, ¿no? Porque el invierno que quizás hay en, no sé, en Corrientes o en Misiones o quizás en algún país como Brasil, capaz no es tan duro como el invierno que hay, no sé, en la provincia de Chubut, en Argentina. Entonces, eso es importante, conocer cuáles son las temperaturas más bajas que vas a tener en el invierno y ahí tomar una decisión. Pero sí, lo mejor, si es un lugar frío, es que estén adentro con un poco menos de luz. Otra consulta, ¿recomendás luces de crecimiento? Honestamente nunca probé utilizar luces de crecimiento como única fuente de luz. Para mí lo mejor es la luz natural, y sí puedes hacer, como decía antes, usar algunas luces artificiales para compensar algunas sombras o para compensar esos lugares a donde la luz natural no llega. No las probé. Próximamente quiero adquirir algunas, pero bueno, todavía no me decido y tampoco sé a dónde ubicarla para poder hacer una prueba y decirles, che, esto funciona o no funciona. Así que eso va a quedar pendiente para otro video. ¿Cuál es el tiempo máximo de una planta en musgo? Honestamente no hay un tiempo máximo de una planta en musgo. Y también depende de la especie, ¿no? Pero hay plantas que están siempre en musgo. Por ejemplo, las orquídeas siempre están en musgo y ahí crecen y ahí se desarrollan y ahí pasa todo. Hay otros anthurium que también están en musgo. Hay que ver, no hay una cuestión muy generalizada y muy de decir, bueno, esta 3 meses, esta 1 año. Como que lo ideal es ir viendo. A veces te va pidiendo la planta como más nutrientes, porque si bien el musgo tiene ciertos nutrientes, no es como un sustrato completo en el cual la planta se va a desarrollar completamente. Entonces ahí hay que ver cómo vos complementás esos nutrientes con fertilizantes o con algunas cuestiones así. Así que, pero te diría que pueden vivir tranquilamente la mayoría de las especies que podés poner en agua y que viven ahí, por ejemplo un Pothos, Spathiphyllum, Dieffenbachia o cualquiera que sea apta para hidroponía, en el musgo te pueden vivir tranquilamente. Acá me dicen tips sobre plantas y mascotas. Sé que hay plantas que son tóxicas para gatos, por ejemplo. Bueno, lo más importante es saber qué plantas son tóxicas y cuáles no. Si se fijan en la web plantascolog.com.ar van a encontrar una sección que es especies aptas para mascotas. Esas plantas
son como inofensivas si tu perrito, si tu gatito o si tu mascota. En realidad eso está pensado más para gatos y perros, ¿no? Que es lo que creo que todo el mundo tiene. Ya si tenés un caballo quizás hay que ver puntualmente, no sé, si tenés un establo capaz también podés acceder a alguien que te diga qué planta no estaría buena que se coma tu caballo. Pero hablando de perros y gatos, lo mejor sería que, bueno, analices qué especies son aptas para ellos y que tengas de esas. También lo que podés hacer es ver también cómo es la cultura de juego de tu mascota, ¿no? Si es de romper las plantas y comerse todo, o de romper todo y de estar ahí jugando con eso, te diría que sí, que vayas por especies que sean como más amigables con las mascotas. Si tu gato no le da bola, tu perro no le da bola a las plantas, no les hace nada, las pasa por al lado y ni le llaman la atención, ahí re podés tener como quizás otras especies. Pero bueno, sí puedes subirlas del nivel, que no estén tan al alcance, ¿no? Si tenés un, no sé, un perrito que te rompe todas las plantas y está en una cuchita en el piso, al lado no le pongas una planta tóxica, porque eso sería como algo que no va. Pero bueno, sí tener quizás todo como más elevado y no al alcance. Y bueno, si se llega a comer una plantita que no va, estate atento, el número del veterinario, porque puede pasar algo. Generalmente lo que puede pasar es que se intoxique o que le caiga mal o que le genera un vómito. Pero bueno, no conozco a alguien que me haya dicho mi gato masticó la Dieffenbachia y lo enterramos. O sea, no pasó. A mí no me pasó, no conozco a nadie. Si alguien sabe o a alguien le pasó algo así. Bueno, acá me dicen todo sobre calateas. Y no puedo hablar todo sobre calateas acá. Pero sí te puedo decir un par de tips sobre las calateas para que lo tengan en cuenta y que crezcan como más hermosas. Alta humedad, riego cuando se seca la superficie del sustrato. La superficie es los primeros 2-3 centímetros, no es todo el sustrato. Y luz media, les diría, o luz media alta, pero indirecta, jamás luz del sol. Más que nada en primavera y verano. En otoño e invierno un poquito de sol quizás no les hace nada. Tengo acá una estromante que le está dando sol en esta época y hasta ahora viene tremenda y está sacando otra hoja. Así que, pero eso, si tenés un humidificador, ponerla cerca del humidificador. Si no tenés humidificador, quizás ponerla entre varias plantas para que la humedad se mantenga. Y bueno, podés pulverizar, hacerlo de forma general y con eso va a andar bien. Pero bueno, ya vamos a hablar de especies de calateas. Acá me llega otra pregunta que dice, ¿qué especies recomendarías para principiantes? Me parece una pregunta estupenda porque cuando una persona quiere aprender a cuidar plantas o empezar a sumar plantitas en su casa, se empieza a preguntar que esta especie es difícil, que esto es difícil, que todo es difícil porque uno quizás no tiene como el conocimiento o la experiencia para tenerlas así como vibrantes, que es lo que vemos todos en Instagram. Entonces, te recomiendo que empieces por géneros, ¿sí? Que los géneros son como grupos de plantas similares. Les recomiendo géneros como los philodendrons, salvo el melanocrysum, cualquier philodendron que consigas en un vivero acá en Argentina va a andar bien. Epipremnum, que es el género de una planta archiconocida que todo el mundo me parece que tiene una, que es el potus, también es súper fácil de cuidar. Dracenas también son súper fáciles de cuidar las dracenas. Aglaonemas es otro género que es súper fácil. Yo estoy mirando y les voy diciendo. Syngonium también es otro género que va muy bien. Medio que por ahí podés andar, podés arrancar y con eso te va a ir joya. También las monsteras, deliciosa, adanzoni, borsilliana, que es como la deliciosa. Medio que son géneros súper fáciles de mantener y de que estén como lindos. Así que te diría que vayas por ahí. Otra pregunta que me hacen es métodos de propagación. Signo de exclamación. Lo quiero, me dicen. Perlita, agua, tierra, Coloc tips. Bueno, esto también es para otro video y como mucho más grande. Pero te puedo decir que probé perlita, probé musgo, probé agua y probé sustrato. Esos 4. De todos esos, hasta ahora los que más me funcionan son perlita, musgo y agua. También en sustrato he propagado algunas cosas, pero es como que te queda la sensación de esto se va a propagar o no se va a propagar. Y medio que de 10 plantas que propagas en sustrato, capaz 7 o 6
se mueren. Entonces recomiendo ir o por perlita, por musgo o por agua. ¿Cuándo elegir cada uno? Bueno, la perlita y el musgo la verdad que son muy similares. Lo importante es mojarlas, ¿sí? Tanto el musgo como la perlita, y sacar todo el exceso de agua y que te quede como solo esa humedad para propagar. Y el tema del agua es nada, es poner agua en un vasito como les mostraba, lo de la pilia, y ir cambiándola cada día por medio, digamos, cada 2 días, algo así. Es importante que no quede el agua estancada porque se hace como un líquido horroroso, medio como verdín, nada, me sale fallo. Entonces, sí les puedo decir como Colloq tip que si van a propagar en musgo o en perlita pueden usar hormona de enraizar, que eso ayuda un montón a que las raíces se desarrollen más rápido. ¿Y en qué circunstancias yo uso agua? La uso cuando quiero tener una especie de 99,9% de efectividad. Como que el agua siempre te asegura quizás que si es una especie o es un esqueje que es propagable o que tiene las condiciones de ser propagado, en agua es muy probable que lo haga. Y que quizás en musgo a veces, si no está bien humedecido o si te olvidas de volver a humedecerlo, es como tenés más chances de perderla. Incluso en agua, si vos pones esto acá y te lo olvidás, es muy probable que igual haga raíces aunque esté verde el agua. O sea, va a seguir generando raíces. A veces se te va a pudrir, sí, pero bueno, lo ideal sería eso, como en especies o en esquejes que vos sepas que no vas a volver a conseguir, te recomiendo ir por agua y cambiársela todos los días. Esos son los tips que te puedo tirar. Bueno, esas fueron las consultas que me han hecho a través de mi cuenta de Instagram, Plantas Colloq, a la cual recomiendo que sigan. Espero que les sirva quizás si son dudas que ustedes tienen. Son medio unas preguntas que se van repitiendo siempre y que van apareciendo. Así que me pareció como interesante compartirlas y que las tengan acá siempre a mano. Pero bueno, espero que les haya gustado. No se olviden, si pueden, de seguirnos en Instagram como Plantas Colloq y Seba Secret Garden, que es otra cuenta que tengo en la que voy mostrando el desarrollo de las plantas que tengo en casa, de cuando llegan a mi casa, cómo van creciendo, cómo están hoy, cómo van a estar mañana y bla. Eso está bueno. Y además me gustaría, si pueden, que se suscriban a este canal para poder estar atentos a los nuevos contenidos y además así tener como un incentivo para seguir generando material. Les mando un abrazo, cuídense, buena semana. Bye.